Hoy tenemos de nuevo como invitadas a Lina Rubiano, Carolina Porras y Nia Etra, mujeres dedicadas al trabajo en terapia, en sanación, ayudar a las personas a encontrar caminos de sanación. Vamos a hablar acerca de la intuición, de qué es, para qué sirve, por qué la puedes poner al servicio de tu salud y cómo desarrollarla. Antes de ir a ver nuestra conversación, te invito a que te suscribas a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te estamos trayendo cada semana. Entonces, desde el corazón y para el corazón de todos, estamos con Lina Rubiano, Carolina Porras, Nia Etra, hablando de intuición como una herramienta no solo para uno, sino como la esencia de todos, como parte de la guía para el camino que estamos caminando en este momento en la Tierra. Entonces le voy a dar ya la bienvenida a todas y vamos a empezar a charlar. Hola Nia, hola Lina, hola Caro. Hola hermosa. Hola a todas. Buenos días. Las veo hoy incluso mejor que la vez pasada, qué emoción, es como que cada vez más les favorece la luz, todo, impresionante. Lo vamos logrando. Los velos. Nos hemos ido limpiando el aura ya no hay smog de ciudad, todo se ha ido limpiando. Bueno, no, y es que tú, Caro, de verdad, es que en ese sitio en el que estás es como de verdad, como muy aldea total. Ay, sí, qué delicia, Carito. Bueno, chicas, yo les estaba contando ahí a las personas que nos están acompañando y que después nos van a ver que hoy íbamos a hablar y a compartir un poquito acerca de la intuición. Y les decía que una parte que me motivaba mucho a esto es porque yo he sentido de manera muy fuerte y entre más pasa el tiempo, particularmente en mi práctica, en el trabajo con la gente, entre más pasa el tiempo veo que lo más útil es usarla cada vez más, es poner el filtro de todo lo que aprendemos e incluso de lo que entregamos nosotros como profesionales de la salud en el área o en el ámbito que sea, pues que la gente como que aprenda a poner ese filtro que está ahí, que es innato a todos. Pero la gente me pregunta mucho, pero ¿y cómo es eso, Olga? O sea, ¿cómo haces tú para saber la diferencia entre cuando te habla la cabeza y te habla la intuición? Y qué mejor que preguntarle a un grupo de canalizadoras y de mujeres sanadoras e intuitivas, pues que nos cuenten qué es eso, qué es la intuición, tal vez cuál fue esos primeros momentos en la vida en que empezaron a sentir como, uy, esto que me está hablando es otra cosa que no es mi cabeza. Nia. Ay, Olguita. Hoy empezamos en un orden diferente. Porque tu intuición te dice que me parece muy bonito como lo dijo. Ay, Dios mío, sí. Mientras te escuchaba, es como hablar sin las palabras, brotando desde un lenguaje como tan racional incluso. Entonces es como si se evaporaran de alguna forma, porque tal vez el llamado siempre está presente y cuando somos pues chiquitos está a flor de piel. Desde pequeña siempre sentí la conexión muy como palpitando fuerte dentro de mí y, y quizás a mí me ha tocado como a la inversa, porque mi misión desde la humanidad ha sido anclar mi energía y comprender como que hay otros lenguajes aparte de la intuición y poderlos como integrar en mí. Eh, y creo que en una parte de mi vida como que empecé a cuestionar si lo que yo intuía realmente era un lenguaje que se pudiese acoplar a la vida práctica. Entonces,
en ese camino como a la inversa, Ujú. ay, si me están viendo, bueno, a mí se me desapareció todo por un rato. En ese camino a la inversa, podría compartir desde ahí que no hay como una división entre ser intuitivo, ser mental, está como todo holísticamente integrado, pero sí conservar como la pureza del niño interior, conservar como esa conexión con lo genuino, con el momento presente. Y desde allí desde donde puedo como conectar con esa información, eh, que en lugar de volverse algo muy místico, supremamente encriptado en lenguaje como desde ese aspecto, se vuelve algo muy orgánico, muy juguetón, gozoso, más sencillo y muy profundo por esa misma condición. Ujú. Yo te escucho y me haces pensar en una cosa que dice mucho Abraham Hicks, y es que para encontrar la intuición o la voz del ser superior o la voz de los guías, uno en lugar de tener que trabajar para ir por ella, lo que tiene que hacer es quitarse como bultos que carga para que salga lo que ya está. Eh, entonces es súper bonito como lo describes, ¿ves? Porque cuando la gente se acerca a preguntarme, pero ¿cómo desarrollar mi intuición? Y que bueno, que igual todos los caminos creo que son totalmente válidos. Creo que es perfectamente sentir que estoy totalmente desconectado de mi intuición y sentir que tengo que hacer trabajo para llegar a ello. Pero un poco lo que cuando yo te escucho hablar, siento que lo que nos recuerdas es que la intuición está ahí, no hay que ir a buscarla. El tema es creerse el cuento. Para mí un poco creo que ese ha sido el tema, porque también desde muy jovencita he tenido ese como esa cosa que siento que hay algo que a lo mejor a veces no se pueden poner palabras, a veces sí, pero que llega a mí sin que yo lo busque y hay muchos contenidos, pero siempre elegía mejor no hablar de eso, porque ¿y qué tal que yo esté equivocada? Entonces voy a quedar como una ridícula, más o menos. Claro, y duré Sí, muchos Olguita, años es no así. hablando de cosas que veía por eso. Y entonces me enredaba tremendamente porque desde que empecé a trabajar con guiados o con consultantes, como que era inevitable conectar con alguien y empezar a sentir que sabía como muchas cosas acerca de ellos, pero no decir o a veces decir cosas que la gente me miraba, pero ¿y tú por qué sabes eso? Y yo en lugar de decir explícitamente como, mira, si tengo una intuición desarrollada, como que, bueno, daba vueltas y bueno, un enredo tremendo. Entonces creo que es importante esa parte de creerse el cuento y no verlo como algo que lo hace a uno raro. ¿Tú qué dirías, Caro, de ese creerse el cuento? ¿Para ti ha sido más bien fácil, fluido, lo has recibido? Mm, Pues buenos días, tardes, noches para todos. Para mí, la intuición es la manifestación de la confianza en la divinidad. Es un tema en el que he trabajado justamente este año. Estuve un mes completo trabajándolo desde la confianza, porque en mi sentir, la intuición, me voy a devolver un poco, y es que desde que nacemos como humanos, siempre hay algo en el fondo que nos hace saber y sentir que estamos sostenidos, siempre. Lo que pasa es que las religiones, que son una pequeña pecera en un mar que es la espiritualidad, nos han puesto o nos han invitado a entregar esa confianza en el otro, ¿no? Está sostenido por ese Dios, está sostenido por la fe. Y cuando yo entro a trabajar la confianza, lo que encuentro es que, claro, sí, estoy sostenida por la divinidad que soy yo. Y la brújula que yo uso para identificar hacia dónde moverme y cómo ejecutar y cómo de verdad sentirme sostenida es la intuición. ¿Se entiende? Ujú. Sí, digamos que para mí, Entonces, Claro. hola, ¿estamos sí, bien?
Entonces, cuando yo empecé a buscarme en esto de la intuición, lo empecé a hacer porque Ana Paz, mi hija de 5 años, me empezaba a cuestionar con mami, es que yo lo siento en mi corazón. Vamos allí, que allí está tal juguete porque yo siento que está ahí. O hagamos esto porque yo en mi corazón siento que debemos hacerlo. Y entonces es muy lindo, como decía Nia, cuando lo puedes ver desde niño, porque lo ves en ese ser que no está permeado por todo el ruido que hay afuera y lo tiene tan puro y tan vivo, y luego empezamos a crecer y a crecer y a crecer, y con el manto de la locura lo tapamos. Y eso hay que limpiarlo y sacudirlo y empezar a decir, no, pero es que es mi brújula personal. Y es esa vocecita que también a veces llamo la voz del alma, que me habla así al oído y me dice, hey, es por aquí. Pero como siempre estamos en el truco de la mente concreta y de la mente que todo lo sabe y de la mente que esto no le parece tan lógico, entonces la vocecita se va un poquito más atrás. Y para mí la intuición, pues lo es todo, básicamente. Me muevo mucho desde ahí. Lo es todo, sí. Con eso, ¿no? ¿Qué siente mi corazón? ¿Cómo lo siente? ¿Dónde está? ¿Cómo me siento para hacer esta llamada? ¿Cómo me siento para acompañar a esta persona? A veces utilizo herramientas un poco más pulidas para la intuición, a veces utilizo el péndulo, a veces utilizo otras cosas, pero básicamente es intuición. Y siento que en la medida en la que en este hermoso despertar de conciencia que estamos teniendo como humanidad, la intuición sea uno de esos tomos que empecemos a desempolvar, el camino va a ser mucho más claro, más transparente para todos. Y es lo que siento. De acuerdo. A mí me encanta lo que dices de que un poco en uno de esos como casillitas de la espiritualidad que es la religión, como que dejamos de confiar en nosotros porque está Dios y uno tiene que creer es como en Dios, como que Él es el que tiene el conocimiento. Y me haces pensar que eso es algo que también pasa con el conocimiento académico. Mucho, y eso ahora no tengo nada en contra del conocimiento, Dios mío, he dedicado mucho tiempo de mi vida a leer y a estudiar porque me gusta, me encanta, me gozo con placer genuino aprender cosas, pero yo me di cuenta que una de las cosas que le pasa a mucha gente, pero particularmente lo empecé a experimentar a nivel personal con el tema de ese bloqueado de la intuición, es que siempre, sobre todo porque se empezó a desarrollar mucho, específicamente en mi trabajo en consulta, es que la cabeza me decía, sí, está muy bien que hayas intuido eso, Olga, pero ve y revisa el libro. Ve y revisa el libro. O sea, tú estás diciendo que tu intuición te está diciendo que una persona tiene la energía del riñón bloqueada porque está experimentando tristeza, pero eso está muy bonito, pero ve y mira a ver qué dice el libro. Lee tu libro de nutrición, lee tu libro de medicina china, lee el libro de psicología. Entonces, como que la mente, pero ¿por qué es que nos han educado así? ¿Ves? Porque cuando estábamos en el colegio, si nos ponían a hacer una exposición de, yo qué sé, de historia, de geografía o algo, teníamos que hacerlo totalmente basados en el libro, además del colegio. O sea, el profesor casi que te evaluaba acorde a qué tanto te había ceñido como a eso. Entonces, ahí me encantaría preguntarte a ti, Lina, que te veo muy las dos, muy, y lo hago, y voy a decir esta palabra, es de el amor y el respeto profundo, pero como muy bruja, pero también muy académica. ¿Cómo ha sido para ti mezclar esas dos cosas? Mira, Olgi, que me encanta que me hagas esa pregunta porque este tiempo de cuarentena ha sido como un momento muy importante para volverse a ver en quién realmente somos. Y eso que me dices, para mí es un absoluto elogio, porque digamos que a mí me pasa mucho que tú me ves y de entrada tú dices, qué dulce, qué femenina, qué tranquila. Pero por el otro lado, si eso es lo que ves,
el otro lado es así de alborotado, ¿sabes? O sea, como que lo que quiero decir con esto de darse cuenta quién es uno en esto de la cuarentena, porque uno está muy en contacto todo el tiempo con uno, es, yo realmente tengo las dos partes muy desarrolladas. Yo soy muy femenina, ¿sí? O sea, no, sería muy loco decir como, no, es que es un poco, tiene este arquetipo así como machorra. No soy esa persona. Soy muy femenina, pero también soy muy masculina. Y entonces esa pulsión yo la he sentido desde muy pequeña. Con Nia lo hemos hablado muchas veces, porque digamos que yo tengo recuerdos desde muy temprano. O sea, siento que además la intuición tiene un poco que ver con la memoria y con los recuerdos, que ya quiero meterme un poquito en eso, pero yo recuerdo desde muy temprana edad, yo tengo memoria, digamos que en general una de las características de las facultades mentales superiores, una ha sido mi memoria. O sea, yo era la típica niña que se sabía todos los teléfonos, las direcciones, me aprendo un dato con facilidad, los nombres raros me parecen chéveres, por eso me parece chévere aprender chino, entonces el sonido raro, ¿no? Es una cosa de la memoria. Pero tengo memoria de recuerdos desde muy pequeña, como desde los 2 años. Entonces yo tengo recuerdos de mí misma sentada, muy chiquita, diciéndome quién soy y por qué estoy acá. Pero muy intenso, o sea, como con esta misma memoria que se los estoy contando, como si fuera yo esta, pero chiquita, y yo me miraba y yo decía, ¿por qué estoy acá adentro? No entiendo muy bien. Y digamos que yo de chiquita, esto es curioso, porque uno siempre cree que todo es divino y todo es la luz, pero yo de chiquita tenía la capacidad de intuir qué era lo que más le hacía daño a las niñas y a las personas. Entonces, como podía leer eso muy rápido, era un poco incisiva con eso, ¿no? Entonces, esto terminaba en agarradas con mis primos, con mi hermana, ¿no? Pero era porque yo a priori yo sabía que lo que estaba haciendo tenía una intención y yo ya lo había leído, yo sabía que eso que yo estaba haciendo iba a doler, ¿no? Esto también muy desde la intuición mal aspectada. Entonces, digamos que después crezco y me doy cuenta que me gustan mucho todas las áreas del conocimiento, porque también me gustaban mucho las ciencias duras, pero también las ciencias blandas, me gustaban mucho las humanidades, pero también el conocimiento científico, entonces todo el tiempo como unido. Pero llega un momento de mi vida en donde yo me doy cuenta que algo muy oscuro habla en mi cabeza. Y creo que ese fue el momento de mi despertar espiritual, que la gente piensa que el despertar espiritual es un camino de rosas, alabanza y felicidad. No, esa vaina, o sea, realmente uno quiere solo vomitar. Y literalmente eso que me pasó. Y en ese momento de mi vida, yo estaba pasando por un dolor muy profundo del alma, una relación muy tóxica, que yo ya sabía que era lo que pasaba en el fondo, pero yo no podía soltarlo y no sabía qué era, y yo todo el tiempo sentía un yugo en la boca del estómago, en el epigastrio. Yo sentía que yo tenía un hueco abierto y yo sentía que por ahí se me drenaba el alma, y yo decía, pero un momento, yo estoy en 10º semestre de medicina, esto no tiene sentido. Pues yo sí he tenido gastritis, ojo, llevaba 10 años tomando omeprazol. Los que estén tomando omeprazol y lleven 10 años, por favor me consultan, eso no se debe hacer, tienen un problema, hay que arreglarlo. Llevaba 10 años tomando omeprazol, mucho estrés, mucha gastritis, pero yo eso que sentía, yo sabía que no era físico. Yo lo sentía en el cuerpo, pero no era físico. En ese momento de mi vida, para esta conversación y volver al presente, conozco a Nia. Y cuando conozco a Nia, nos conocimos en un taller, porque yo fui precisamente porque tenía tanto dolor en el alma que yo no sabía qué pasaba. Entonces, de mis primeras conversaciones con Nia, y ahí fue cuando Nia me propuso que hiciéramos Vipassana, y pues desde entonces practicamos Vipassana. Ese fue como mi inicio, y mi inicio fue muy claro porque lo primero que yo me leí de espiritualidad y de despertar de conciencia fue a Eckhart Tolle. Y Eckhart Tolle habla mucho del ego, pero yo sentía que a mí me hacía mucha resistencia hablar del ego porque yo no lograba diferenciarlo. Yo sentía que era una voz muy parecida. Y en esa parte oscura que les cuento de mi mente,
yo lo que sentía era, con respecto a esta relación, yo sentía que esta persona todo el tiempo estaba haciendo algo mal. Todo el tiempo me estaba faltando a lo que habíamos pactado como relación. Y entonces yo preguntaba y él me decía, no, nada que ver, o sea, tú estás cerrada. Y yo, no, sí, yo sé que algo está pasando y es con esta persona y sé que es esta persona, pero era una cosa muy oscura. O sea, esto era como que yo abría los ojos y yo tenía como esta nube en mi cabeza. Y entonces un día pregunté claramente, después de haber leído lo del ego, yo pregunté como, ¿cómo hago para saber si es mi intuición o si es el ego? Y a mí esa es la clave que me parece impresionante para todo este cuento largo, contarles esta realización, y es que la mente habla todo el tiempo. La función de la mente es pensar. Entonces todo el tiempo nosotros tenemos contenido mental, ¿no? Nuestro instructor de Vipassana en Tailandia dice que él nunca ha visto un meditador que llegue a decirle que le quite los ojos. Pero la gente sí llega a meditar diciendo, es que yo dejé de pensar. No, tú no vas a dejar de pensar porque la función de la mente es pensar. Entonces, yo me acuerdo que en ese contenido mental muy pesado, yo pregunté, quiero saber cómo habla el ego y quiero saber cómo habla el ser y cómo habla la intuición, porque la intuición es la voz del ser. Y bueno, muchas noches, mucho dolor, mucha gastritis, muchas lloradas, mucho drama. Un día la respuesta fue, el ego habla fuerte, regañón, largo y pesado. La intuición habla en susurro, en pocas palabras y muy claro. Qué lindo. Entonces, para mí esa fue la realización, fue como... Esperé que estoy tomando notas. Sí, yo amé eso también, bellísimo. No, es como para regresarnos al ejemplo concreto de por qué estamos acá unidas, fue literalmente me levanté de una siesta y en el oído un susurro, encuentra la frecuencia del coronavirus. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Ajá, ajá. No, me estaban diciendo como, mira, lo que pasa es que no sé qué, no, nada, es muy claro, Ajá. ¿sí? Y en esa intuición es donde están la mayoría de las respuestas que uno quiere encontrar. De hecho, yo intuitivamente considero que la intuición está en el 8º plano de conciencia, que es donde están los registros akáshicos. Entonces, la intuición es una constante activación de eso que ya está, de la gran biblioteca permanente. Creo que eso sí es lo único, todo es impermanente, pero eso sí es lo único permanente, que la información está. Entonces, digamos que muchas personas dicen, pero es que ¿cómo voy a saber cuándo es el momento correcto? Vas a saber. Pero, ¿y entonces cómo hago para saber si es mi estómago o si es mi colon? Pues tienes que aprender a conocerte. Pero ¿cómo así que tú dices que tú sabes y tú sientes de que ovario ovulas cada mes? ¿No? Pues llevo mucho tiempo tratando de estar en contacto con eso. Y lo mismo que dice Olguita, entonces con las personas en la consulta, claro, una parte de la información llega por el conocimiento, que es la historia que me está contando esta persona, pero por otro lado llega una frecuencia y esa frecuencia también trae una información. Y entonces a mí me parece que la real magia y el verdadero arte terapéutico es lograr integrar lo mejor de esos dos mundos, ¿sí? Que lo único que hacemos nosotros es como si este trabajo que nosotras tenemos fuera ser un muy buen armador del rompecabezas. Y eso es una pintura de Monet que todo es igual. Entonces uno empieza ahí a armarla y armarla y armarla y decirle a la persona, mira, la información siempre ha estado. Y una de las cosas más bonitas que me parece de la intuición, y esto se lo oí porque yo no era muy fan de Joe Dispenza hasta que entendí que era el planteamiento de él, que me parece maravilloso,
Y él dice que el cuerpo es la mente inconsciente. Divino. Y cuando uno entiende eso, uno dice, claro, entonces ya este dolor que tengo aquí en la vesícula biliar ya no lo puedo ignorar. Ya no puedo hacerlo. Total. Cierto. Entonces, Muy digamos que lindo. eso es lo que siento y muchas veces la sensación de la intuición es lo que mantiene esa conexión y ese sostén del que hablaba Caro, ¿no? Porque esa intuición es el tejido de la esperanza, o sea, estamos conectados, ¿sí? La gente me pregunta, ¿y tú cómo ves esto? Y yo, no, es que después del COVID, el problema no es el COVID, el problema es el post-COVID. ¿En serio te parece? Sí, es en serio. ¿Y tú cuánto tiempo crees que va a durar? Y les digo, realmente esto por proyección va a durar 4 años. ¿Cómo vas a decir eso? Eso está terrible. Yo no, eso no está terrible. Yo me estoy preparando para poder sostener este tiempo en el que vamos a ir trabajando. O sea, es como uno lo quiera ver. Puedo pasar 4 años diciendo que esto está terrible o podemos, que es lo que estamos haciendo, escribiendo la historia de esta pandemia, porque esta pandemia va a aparecer en esos libros que hacían leer a los niños que Olguita dijo que tenían que... Exacto. Es cierto. Cuando tú estabas hablando, Lina, Caro, cuando tú estabas diciendo que había que hacer como una integración de las dos, de ese conocimiento con esa intuición, con esa voz del ser, del subconsciente, Caro, tú hiciste como este simbolismo. Y me encantó y me impresiona, es que no me quiero parar, pero tengo un libro, el que yo les dije a ustedes, que es una canalizadora, que habló de la palabra antídoto, y yo dije, es que yo las asocié tanto con esta mujer cuando estábamos discutiendo de por qué había puesto el título del pasado video. Les voy a mostrar, es más, después voy a poner una foto, no sé cómo conectada con esto para que lo vean, es que esto es una locura de verdad. Esta mujer habla en una gráfica en donde explica la gráfica es un poco distinta, pero es que cuando hiciste esto, Caro, fue como, o sea, me llevaste al libro y esta mujer lo que habla es que el ADN se activa cuando una trinidad en nosotros interna se activa a través del cuerpo. Y usa no las mismas palabras, pero su mensaje es justo lo que tú acabas de decir, Lina. El cuerpo como el subconsciente. Y entonces es una de las cosas que dice esta mujer, o sea, ¿sí me entienden lo que está pasando acá? Las dos me están hablando cada una sin saberlo de lo que esta mujer está escribiendo en este libro, y esta es una mujer que lo único que hace es canalizar como un grupo de entidades espirituales. Ellos se llaman The White Winged Collective of Nine. Y una de las cosas que ellos dicen es que para despertar esa trinidad, para despertar más o empezar a creer más en esa voz de ese subconsciente que es el cuerpo, como tú lo decías, Lina, tenemos que trabajar en nuestra autoestima. Porque cuando trabajamos en la autoestima, nos conectamos más con nuestro sistema de chakras, nos conectamos más con la energía del corazón, y entonces se convierte todavía más evidente el recibir esa información a manera de frecuencia. Nia, cuando yo hablo de autoestima, y yo sé que tú, ay no, honey. Cuando yo hablo de autoestima, digamos que es un tema que trabajo muchísimo en la consulta, y yo siento que a la gente a veces le cuesta desde la razón empezar a buscar maneras como para amarse un poquito más o como para hacer esa conexión con el corazón. Pero la belleza del trabajo que tú haces es que tiene que ver no tanto con palabras, sino con el sonido. ¿Has tenido alguna vez alguien que haya venido a tu consulta a decirte, de pronto no directamente, pero relacionado como quiero trabajar eso, quiero trabajar el aprender a quererme más? Pues Olguita, aquí escuchándola, yo estoy tan feliz, yo quisiera que esto durara como horas y horas. Pero por la vibración que siento detrás de las palabras. Pero mientras Mía vuelve, quiero contarles un poco por qué yo hice el símbolo
Y es porque esa trinidad de la que habla aquella canalizadora, que además siento un poco, Olga, que la información es la misma, que todos somos uno y que esa información, como dice Lina, está ahí para todos. Entonces, cada vez es más común que todos estemos planteando los mismos temas, ¿no? Pero un poco el triángulo es porque desde el yoga y desde también desde los saberes ancestrales de Oriente, esa trinidad para trabajar la intuición se logra limpiando e integrando la mente, el cuerpo y el alma. Entonces, estar en armonía es entender que somos más que mente, que somos más que cuerpo y que somos más que alma, que somos los tres y que los trabajamos. Y en el centro está la cerecita del pastel. Y bueno, les decía que por eso me hace tanto sentido lo que dice Lina de la voz del ego y la voz de la intuición, porque en realidad la intuición es una voz muy angelical, es muy sagrada, es una vocecita como cuando Nia le canta a uno, que va por allá, divina, ¿no? Pero A a ver veces si uno no Nia la escucha, ya que vuelve y no ve, aparece. pero ya vuelve y aparece. Lina, Sí, Yo no sé si Trae. estoy acá, estoy con ustedes otra vez. sí, ya estás sí, y sí, te ya, estamos oyendo ya, mejor. mejor. Lina, yo te quería preguntar, tú estabas diciendo que cuando uno como que acepta o integra esa idea de que el cuerpo es el subconsciente de uno o es el vehículo a través del cual el alma habla, entonces uno tiene que empezar a pararle bolas que cuando uno tiene un dolor en el cuerpo es porque un órgano está tratando de dar un mensaje. ¿Tú qué dirías que podría ser como el siguiente paso para que la gente practicara entonces escuchar esos dolores, como conectando con desarrollar la intuición? A mí me parece que siento que este es el poder de la medicina china, porque la medicina china integra muy bien el funcionamiento y la anatomía de un órgano con su psiquismo. Entonces, digamos, por eso esto es toda una clase, que ya pronto vendrá esa clase con mi linda alma yogi, así que estén bien atentos. Pero la clave es empezar a saber los significados. Primero que todo, yo esto sí lo voy a decir, lo siento, es una crítica a la educación con todo el respeto del sistema y estando al margen del sistema, sí siento que una de las cosas que nos deberían enseñar, primero que todo, es anatomía física. O sea, queremos ir a unos planos ultra espirituales de comprender cuál es el plano del no sé qué y el chakra del no sé qué y entonces qué hace y tú no tienes ni idea cuántos páncreas tienes. O sea, preguntas tan fáciles como, o sea, yo he hecho esta pregunta a las mujeres y la voy a volver a decir y por favor la que no sepa, por favor va a un libro de anatomía y nos pone un comentario en YouTube. ¿Cuántos orificios hay en el área genital de una mujer? Y eso tiene una única respuesta. El ser humano que no me conteste bien esa pregunta, tenemos serios problemas. ¿No? Pero está fácil, solo uno. Claro, eso es una cloaca. Mira, pero ¿sabes qué, Lina? Qué pena, hago una interrupción porque es que me hiciste pensar en que Pavan y yo estábamos viendo hace 2 semanas una serie en Netflix que se llama Unorthodox y es la historia de una familia judía ortodoxa viviendo en Nueva York. Y es impresionante porque uno piensa, es que ahorita que acabas de decir eso, Lina, Pavan y yo nos impactamos y de alguna manera no nos reímos, pero es que es la realidad de las mujeres, bueno, de las mujeres y de los hombres, es que no tenemos ni idea de cómo funciona nuestro cuerpo, pero aquí, por ejemplo, mostraron el extremo de cómo en esta época, en este último siglo, o sea, hace 5 años, hace 10 años, una mujer que hace parte de esa comunidad
se va a casar y entonces le empiezan a explicar, ella nunca, bueno, y aquí ya claro, estamos hablando del extremo porque esto es una comunidad ortodoxa de judíos, en donde nunca jamás en su formación o en su crecimiento les enseñan acerca de la anatomía del cuerpo, y cuando ya se va a casar, entonces viene una mujer a la casa que le explica que ella va a tener que tener relaciones sexuales con su esposo y él va a tener que introducir su pene en su vagina, y ella le dice, ¿cuál vagina? ¿Cómo así? Y ella le dice, es que tú tienes ahí abajo un hueco. Y ella, ¿cómo así? Y le dijo, ve al baño y te revisas y vuelves. Y va esta chica, que es muy jovencita, más o menos tendría, yo no sé, como 19 años, según la serie, y va al baño y ella empieza a explorar y la cara fue como de, oh Madre Santa, en efecto tengo allí algo que nunca en mi vida me había dado cuenta que tenía. Entonces, tú lo dices un poco con risa, pero yo creo que es como, no, es que de verdad no sabemos. Hay muchas cosas acerca de nuestro cuerpo que no tenemos ni idea, y entonces me parece súper lindo lo que estás diciendo, Lina, y súper sabio, porque es que de verdad nadie cuando habla de la intuición te dice, aprende a conocer tu cuerpo primero. Exacto. Entonces, digamos que el punto va y vamos a esperar las respuestas y les vamos a dar thumbs up cuando nos den la respuesta de cuántos orificios hay. Hombres y mujeres, por favor. Entonces, digamos que desde una pregunta tan sencilla como eso, porque es tan sencillo como ir al baño y contar, ¿no? Así pasa con todo nuestro cuerpo. Entonces es como, no hay hígados, hay riñones, hay vaso, hay páncreas. ¿Qué hace cada una de esas cosas? O sea, es como nosotros no podemos vivir en un cuerpo al que siempre nos han enseñado que todo es asqueroso, ¿no? Porque además esto viene de una tradición que por muchos siglos hacer alguna intervención en un cuerpo era profanar el cuerpo. Y en realidad este es el regalo más impresionante que tenemos. O sea, porque para poder estudiar medicina uno tiene que tener una pasión visceral, literal. O sea, mis años más felices fueron estando en cirugía, estando en ginecología, teniendo unas tripas en la mano con los guantes. O sea, es absolutamente apasionante. Cuando la gente dice, qué asco, yo digo, ¿qué asco? No puede ser, porque esto es lo que te mantiene vivo, es maravilloso, es como, uy, ¿qué es esto tan horrible que me salió? Es como, ese es el cuerpo y esa es la función del cuerpo, ¿no? Entonces yo siento que una clave es que nosotros debemos conocer muy bien el cuerpo, ¿sí? Y conocer cuáles son sus funciones, ¿sí? A veces cuando explico de medicina china explico que hay unos órganos que son sólidos y otros huecos, como que la gente nunca ha hecho esa relación, como que sí, uno tiene como unas tripas que son como unos tubos y uno tiene como unos órganos que son sólidos, como que uno nunca se ha preguntado eso. Y siento que eso debería ser como algo así como, aquí todo el mundo sabe multiplicar, aquí todo el mundo debería saber anatomía. Y basado en esa anatomía, yo siento que sí sería importante empezar a conectar con eso, porque entonces yo ya digo, claro, me está doliendo acá. Entonces, acá, ¿qué significa? Claro, si vamos al abdomen, el abdomen, cuando uno estudia cirugía, pues los cirujanos súper experimentados y cirujanos de este país, que yo creo que tenemos los mejores cirujanos del mundo, porque tenemos una escuela muy dura con la violencia y con muchas cosas y muy bajos recursos y gente haciendo cosas impresionantes, pero mis profesores decían, el abdomen es la caja de Pandora. Porque un dolor en una parte puede parecer eso, pero puede ser otra cosa completamente diferente. Entonces, claro, ahí ya se vuelve aún más difícil. Y entonces ahora imagínense si uno no sabe dónde está organizado esa caja de herramientas ahí, como que uno ahí sí ya quedó perdido, ¿sí? Hay un apéndice y está localizada en un solo sitio. Por ejemplo, todas las personas deberían conocer cuál es el sentido en el que se mueve el colon, ¿no? Es como... Claro, porque eso te va a servir, cuando te duela la barriga te va a servir, si te haces un masaje intuitivo. O sea, nosotros tenemos algo muy intuitivo con el cuerpo y es que solamente hacemos conciencia de la parte del cuerpo que en el momento nos está trayendo malestar. Nosotros no somos conscientes de nuestro cuerpo cuando estamos en bienestar. Es decir, si aquí alguna de las 4 de los que nos están oyendo les duele algo, su atención se vuelca a esa parte del cuerpo. Pero el resto yo no estoy pensando en mis dientes, porque mis dientes están bien. Si yo tuviera un absceso en una muela, mi mente se volvería absceso.
Entonces, digamos que si uno logra empezar a hacer esa diferenciación y ese aprendizaje solamente por un autoconocimiento, yo lo he dicho varias veces, las personas creen que un proceso de autoconocimiento es irse a meditar al Tíbet con un lama. No, autoconocimiento es coges un libro y buscas cuántos metros de tripas tienes. ¿Sí? Eso es autoconocimiento, pues porque vives acá adentro, ¿no? Entonces, digamos que como rompiendo mucho con ese esquema de no saber, porque es como quieres saber unas cosas, pero las otras no las quieres saber. Las personas vienen a nosotros porque quieren sanar, pero no quieren saber que para sanar van a tener que utilizar el triple de energía que se utilizó en lo que les hizo daño. Entonces uno no quiere saber lo más pesado, pero sí quiere saber la respuesta, pero rápido, y dime rápido. Entonces, digamos que siento que eso sí es muy importante, como que empecemos a saber cuáles son las partes de nuestro cuerpo y que empecemos a diferenciar. Cuando ya eso sea como un nivel, ese sería como el nivel básico, y no básico por fácil, sino básico porque tú no puedes tomar cálculo sin haber pasado por trigonometría o lo que sea, ¿no? Entonces, lo siguiente que vendría sería empezar a hacer asociaciones de los órganos. Entonces, ¿qué significa ese órgano? Y no tengo tampoco que irme a un libro. La pregunta es fácil. Una persona que tiene ceguera, ¿cuál es la pregunta? Que no quiere ver. Una persona que tiene problemas en la garganta, la tiroides, abscesos a repetición, las amígdalas. Que no has dicho. Que no quiere ver. Una dificultad para respirar, un asma. Usualmente el asma en niños es por padres sobreprotectores. Pues le quita el aire al niño, ¿no? Un problema en la piel. Es como porque no me quiero relacionar con el mundo, porque me duele relacionarme con el mundo. Y seguramente hay una relación conflictiva. ¿Por qué será que es que tengo mala digestión? ¿Qué es lo que no digieres? ¿Qué es lo mental que no digieres? ¿Sí? ¿Por qué tengo tanta resequedad? Es porque no logro fluir con el exterior. Sí, o sea, las preguntas ya tienen que ser mucho más a la situación. Entonces, aquí ya viene una gran capacidad de análisis, que lo más triste de esta educación que nos dices tú, Olgi, es que nos enseñan mucho del conocimiento concreto. Claro, ¿cuál fue la fecha de la pandemia de la gripe española? Eso tiene una única respuesta. El dato te lo tienes que saber. Pero digamos que el conocimiento es como el mapa. Sí, es como lo que tú tienes ahí, pero como tú te mueves en él, el mapa no te lo va a decir. Exactamente. Eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de poner el filtro de mi experiencia personal en esos temas, en esas teorías. Esto es absolutamente inaudito, pero vamos a cumplir ya casi una hora de estar acá. Deberíamos hacer como una serie de 10 reuniones, porque es que además este tema puede desarrollarse en muchos ámbitos, porque por ejemplo pienso como el trabajo que Carolina hace con cristales, con péndulo, eso también ayuda mucho a desarrollar la intuición. Pero como para ir cerrando, y yo sé que esto va a ser una pregunta súper reduccionista porque vuelvo a que el tema es súper amplio, desde como tú en tu trabajo lo vives, Caro, ¿qué dirías tú o qué le dirías a la gente que podría ser una herramienta o un ejercicio o una práctica o un hábito que la gente podría empezar a incluir en su rutina para ayudarle a desarrollar más su intuición? Te voy a dar una respuesta muy reduccionista. Respirar de manera consciente. Solo ampliando la capacidad pulmonar le damos más oxígeno a todos nuestros órganos y solo al llenar los órganos sólidos y vacíos de oxígeno podemos trabajar en la intuición. Básico, respirar. Se nos pasa a respirar. No, súper, me encanta. Tú dijiste que una respuesta reduccionista, pero es que a veces pensamos también que estas son cosas súper complicadas y que necesitan como de que se nos aparezca más o menos un ángel que baje del cielo y nos despierte la intuición, y es que resulta que nuestra respiración ya puede ser el 50% de la ecuación.
Nia, Ujú. Bella, ¿y tú qué nos dirías? También, digamos que si lo pusiéramos en un contexto, digamos que semiterapéutico y alguien se acerca y te dice, dame una cosa, una práctica o un hábito para usar todos los días para escuchar más el sonido de mi corazón, ¿qué podría ser eso? Bueno, hay una cosa que me parece súper sencilla y es observar sin juzgar, poder observar el sentimiento, eh, incluso desde lo que habla Linis del cuerpo, poder observar dónde está una emoción ubicada físicamente y a través del sonido, por ejemplo, cantarle a ese órgano. Mm. Y luego esperar, solo observar. Entre más espacio haya para observar, sin el juicio de si es bueno o es malo, la intuición se convierte en una aliada desde el amor, en donde ya no estás ni siquiera acudiendo a la intuición, ya eres ella, Mm. eres excelente. Qué lindo. Me haces pensar en que una cosa que yo le digo mucho a la gente con la que trabajo es que le hablen a su cuerpo. Y me ha pasado incluso que desde el amor total, ¿ves? Nunca lo he sentido como un poco irrespetuoso, pero la gente a veces se me ríe, como, o sea, ¿de verdad me estás jodiendo? Y yo no te estoy jodiendo. Desde, No, ¿ves? Porque es imagínate a que mí, ¿qué podrán pensar de mí? ¿ves? Pero es que volvemos a que estamos entrenados en un tema cultural en donde el peso del conocimiento sólido, ladrilludo, es tan pesado que la idea de sentarme a tener una conversación con mi cuerpo suena, y qué pena la palabra que voy a usar, a la culada más grande del mundo, si es que me está doliendo, o sea, es que me está doliendo, dame una pastilla porque me está doliendo. Y es como, pues yo te puedo dar una Sí. pastilla y te puede quitar el dolor ahorita, pero si tú no te sientas a tener una conversación con tu cuerpo, vamos a volver a vernos dentro de un mes. Además, mi Olguis, hay algo muy bonito que sucede. Yo pensaría que esta combinación de las cuatro y de tu hermoso esposo que siempre está, eh, es sentarse a compartir las varitas mágicas a través de las cuales resonamos, pero el resultado viene siendo el mismo. No importa que se nos facilita más, igual vamos a llegar todos. Hay algo muy bello que como humanidad está pulsando y tiene que ver con esa unificación de lo que ha sido para nosotros el conocimiento con lo que es el, el ser que ya se sabe que es, que viene a afinarse, por supuesto, a través de todas esas varitas mágicas, pero que ya está completo desde la semilla original del amor per se. Y en esa resonancia, uno sí puede decir, ok, tengo el dolor de cabeza, voy a acudir a la homeopatía, o si ya me duele demasiado, pues a la pastillita, ya me atendí, pero ahora, ¿cuál es el eco del amor en mí para resguardarme en él, para resonar con él y que el amor recodifique mi estructura desde lo invisible a lo visible? Como unificarnos de manera amorosa y no estar categorizándonos entre la luz y la oscuridad, sino somos un universo, somos el océano en donde todo en donde todo sucede. Gracias, Bella. Ya, Yo no las veo, pero me las imagino. Miren, chicas, aquí hay un comentario que tengo que compartirlo ya antes de cerrar. Ya completamos una hora, entonces vamos a empezar a despedirnos. Yo igual también siempre les digo a todos, si ustedes quieren seguir la conversación, ustedes saben siempre que en la descripción del video, en el link en YouTube, quedan los datos de todas. Ay, yo quiero saber más sobre cristales. Van y buscan a Carolina en Instagram. Yo quiero una consulta para medicina china. Van y buscan a Lina en Instagram. Yo quiero una terapia de sonido con Nia. Ahí queda la información de todas. Pero les quiero compartir este comentario porque esta persona ya me había dicho
me dijo una cosa muy bonita cuando vio nuestro video, el de la vez pasada, y me dijo que cuando vio ese video era la primera vez en su vida, y esta además es una persona que es mayor que todas nosotras, había sentido la esencia o lo que ella creía o intuía que era la real, la verdadera esencia del amor. Y hoy, miren el mensaje que nos está dejando. Dice, ustedes 4 tienen la particularidad de que cuando se juntan, sacan un llanto desde lo más profundo de mi ser. Gracias. Gracias a ti, Gaby. Uf, no, divina. Sí, es como... Qué belleza. Súper lindo. Si uno puede hacer eso con solo una persona, ya nos podemos morir mañana. Sí, total. Gracias a Ay, ti, qué Gaby. hermoso. Ella se llama Gabriela y sé que todas resonarán con lo que le voy a decir, pero gracias a ti porque que tú recibas le da todo el sentido a que nosotros nos encontremos a conversar. Entonces, qué bella y gracias porque qué piropo. Divino. Divino. Lindas, gracias infinitas. Gracias. Mágico otra vez. Voy a despedirme ya y vamos a despedirnos de todos. Mil gracias por habernos acompañado, Patricia, Estelita, Aurora, Gabriela. Bueno, y hay gente que no, yo estoy aquí leyendo las personas que nos escribieron cosas, pero hay gente que también nos está viendo, pero no escribe cositas. Gracias por acompañarnos y bueno, seguimos ahí conectadas, haciendo más, entregando más de esta energía que ojalá, sé que ya le está ayudando a la gente a darse el permiso de ser. Una vez más, gracias Lina, gracias Nia, gracias Carolina por habernos acompañado hoy, gracias a todos los que estuvieron aquí también. Si quieres ver el video que hicimos hace un mes con Caro, con Lina y con Nia, aquí te lo dejamos. No olvides además suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que estamos trayendo cada semana. Mente, cuerpo y alma, los 3 lentes que necesitas para entender a tu salud.